Hola con todos, es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a tocar un tema de mucha importancia que tiene que ver con las adulteraciones en los alimentos. Y es bastante complicado si es que no tenemos como que las pautas o los tips para poder reconocer lamentablemente esta mala práctica que debe ser detectada por las autoridades, pero también es importante que nosotros lo sepamos reconocer. Estos temas de adulteraciones o fraude alimentario, como lo llaman las normas, debe ser una función de parte de las vigilancias que realizan las autoridades en los diferentes tipos de mercados. Si llegamos a la campaña navideña, ya hay que estar muy atentos con tipos de fraudes y que lo hemos visto en muchos reportes periodísticos, por ejemplo, cuando le inyectan salmueras a los pavos para aumentar de peso, cuando adicionan alcoholes no permitidos en las bebidas alcohólicas, cuando se adicionan aditivos que puedan camuflar algunos defectos organolépticos en los productos, como por ejemplo bisulfito en carnes para que vuelvan a tener un color rojizo. Y esto es importante tenerlo claro. Estas malas prácticas deben ser detectadas y por supuesto aquellas personas o empresas que las realicen ser debidamente sancionadas porque ponen en riesgo nuestra salud. Esto es un tema de salud pública. Entonces la presentación, que espero que sea de mucha utilidad, tiene que ver con una mezcla entre la parte normativa, la parte de cuáles han sido los principales fraudes alimentarios a nivel mundial y sobre todo un mecanismo de defensa y una forma de implementar programas de detección como el Food Defense o los planes de defensa alimentaria que muchas empresas ya lo empezaron a implementar, que forman parte, por ejemplo, de sistemas de gestión como el BRC. Espero que esta charla sea de mucho interés para cada uno de ustedes. Hay que tener en cuenta que hay dos diferencias bien claras. ¿Qué es alteración y qué es adulteración? La alteración es cuando el alimento, en palabras sencillas, se estropea, se malogra por temas de temperatura, su propia descomposición. Por lo menos que los alimentos son productos vivos, ¿sí? Por ejemplo, una lechuga que se empieza a oxidar con el tiempo. ¿Sí? Una carne que se empieza a oscurecer y empieza a salir un olor amoniacal, un color negruzco. Eso es una alteración. Pero una adulteración es algo intencionado. Y esto es lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a hablar sobre la problemática de los temas de fraude alimentario. Y los temas de fraude alimentario tiene básicamente 4 inputs importantes. Primero, atenta contra las prácticas leales en el comercio. ¿Por qué? Porque es lógico, es una práctica desleal. Están adulterando, valga la redundancia, adicionando algo para modificar unas características del producto, ya sea para un beneficio económico o lo peor que podría pasar, para soslayar o solapar una alteración propia que sí tiene que ver con un tema directo sobre inocuidad, sobre salud pública. Representa definitivamente un riesgo a los consumidores. Tiene dificultad para poder evaluar la autenticidad o integridad de los alimentos por parte de los consumidores. Y esto es importante porque definitivamente forma parte de la cadena global de distribución de alimentos, lo cual la hace más complejo. El tema de fraude alimentario, como habíamos comentado, no es nada nuevo. O sea, el fraude alimentario realmente se remonta desde la Edad Media, cuando se hacían temas de dilución de la leche con agua, y que seguimos lamentablemente viendo estas malas prácticas, o se mezclaban con tierra las especias, ¿no? Con cáscara de nueces o semillas porque tienen características muy similares en forma de textura. Y dado que vivimos en un mundo globalizado, los alimentos provienen de cadenas de suministros cada vez más diversas y extensas. Y entonces es muy importante, y en esto vamos a ir revisando en esta charla, los métodos utilizados en el fraude alimentario, porque también se han vuelto complejos en algunos casos porque se convierte muy difícil de poder detectar. De acuerdo a las definiciones de fraude alimentario, nosotros tenemos nuestra normativa propiamente no la tiene, ¿sí? Sin embargo, sí tenemos definiciones como las que establece el FDA o la Unión Europea. El FDA lo menciona tal cual: es una sustitución intencionada o una adición de una sustancia en un producto con el propósito de incrementar un valor a fin de poder reducir el costo de producción. Y la definición de la Unión Europea es algo muy similar. Es una violación intencionada de la legislación, ¿sí? La cual es aplicable para todo el tema de producción de alimentos. El Codex viene trabajando desde el año 2012 en implementar directivas sobre el tema de fraude alimentario, ¿sí?
y ojalá que pronto podamos tener una directiva por parte del Codex, porque sabemos que en nuestro caso como país, al no tener una normativa propia, el Codex es nuestro principal referente, pero el FDA ya lo tiene, y acordémonos lo del 007, si el Codex no lo contempla, podemos acudir a lo que establece el FDA. Por ahí ya vamos teniendo algunas pautas de qué es el fraude alimentario. ¿Qué metodologías de control empiezan a salir y por qué es importante empezar a manejar? Bueno, hemos estado conversando y sabemos que el fraude alimentario consiste en poder determinar cualquier acción deliberada que pueden realizar las empresas o las personas con un solo objetivo, el de engañar a otros con relación a la integridad del alimento, con relación a lo que el alimento realmente es. ¿Con qué objetivo? Básicamente con el objetivo de un beneficio económico, ¿sí? Una ganancia indebida. Los tipos de fraude alimentario comprenden básicamente adulteración, sustitución, diluciones como el caso de la leche que hemos comentado, manipulación, simulación, falsificación. Falsificación incluso de sellos como el orgánico que es tan común. Ahora que está tan de moda la comida vegana o los gluten free, y vemos que hay falsificaciones de estos tipos de sellos que dan una característica hacia el consumidor que busca este tipo de alimentos. Una declaración falsa en el etiquetado, ¿sí? Dicen que es con carne de res y en verdad es con carne de quino, y que hemos visto que empiezan a salir, hemos tenido casos de hamburguesas hechas 100% con carne de quino. No estamos hablando acá de un etiquetado que se olvidaron un código del registro sanitario, sino estamos hablando de la identidad del producto, y a eso es lo que hablamos como fraude alimentario. Pero también empiezan a haber casos mundiales, como ejemplo el caso de las dioxinas en la carne. Nos podemos recordar lo que ocasionó muertes en niños. Se acordarán que antes íbamos a los chifas y nos daban estos caramelitos de arroz, y hace años atrás los sacaron porque hubo la presencia de melamina en la leche. ¿Cuál fue el objetivo de adicionarla? Llegar al nivel de proteína que podía tener el producto. Un claro ejemplo de un fraude alimentario, ¿sí? Temas de etiquetados incorrectos, como hemos estado conversando, los aceites de cocina reciclados, hacerlos pasar por aceites vegetales, y en fin. Y esto significa un riesgo alto para la salud de los consumidores. Acarrea pérdidas en desperdicio de alimentos, pero sobre todo acarrea un tema de salud pública. Y entonces la industria empezó a nivel de detección a determinar, oye, si no reconocemos, tiene que haber algo que me determine cómo. Bueno, el test de ADN es uno de ellos. El tema de etiquetado de productos, y aquí vamos hacia una verificación que tienen que realizar las autoridades. Y obviamente estas verificaciones deben ser aleatorias, ¿sí? Porque hay empresas o personas que realizan los productos sin ningún tipo de estas malas prácticas no tienen ningún problema en poder demostrar que están realizadas. Pero es importante las fiscalizaciones. La micrografía es uno de los test que sirven para poder determinar cuáles son las sustancias que se vienen adicionando. El tema de trazabilidad o rastreabilidad de alimentos es tan importante y es un eslabón de los diferentes sistemas de gestión. Este es un trabajo en conjunto, no es un trabajo solo de las áreas de calidad. Es un área de las áreas de supply chain, es un área de las áreas de operaciones, un tema obviamente de apoyo de las áreas de control como son las áreas de calidad. Pero acordemos que el tema de trazabilidad es transversal, ¿sí? Involucra desde una selección adecuada de los proveedores, todo el tema de almacenamiento, elaboración, transformación del producto hasta la distribución del producto alimenticio. Y es importante que esa cadena se pueda garantizar. Y la selección de proveedores es básica, porque empieza la parte de confiabilidad de los alimentos. Y por supuesto las auditorías a los proveedores, y es importante que las empresas empiecen a trabajar con proveedores validados, confiables, que demuestren garantías sobre la identidad que vienen a tener, ¿correcto? Y empiezan a hacer estas evaluaciones de fraude alimentario. Y entonces, para evaluar la parte de la vulnerabilidad de las materias primas y adoptar medidas al respecto, es necesario seguir algunos pasos. Uno de ellos, tener bien claro cuáles son las listas de materias primas, ingredientes, insumos, empaques que se van a utilizar. Identificar las vulnerabilidades de esas materias primas. Y aquí es importante lo que habíamos estado hablando, selección de proveedores, cuáles son las normas que dictan los gobiernos, qué acuerdos o qué directrices empiezan a sacar las asociaciones de productores, evaluar el nivel de riesgo. Van a haber materias primas de mayor riesgo que otras. Por ejemplo, si yo estamos trabajando con grasas, colorantes, carnes, definitivamente las carnes vienen a ser una de las materias primas de mayor riesgo. Los productos perecibles automáticamente se convierten en mayor riesgo por los diferentes tipos de condiciones en las cuales se deben almacenar. Y por supuesto, en aquellos productos de alto riesgo donde se tienen que tener cuidado con los temas de sustitución.
Yo puedo decir que mi producto es endulzado con miel, pero el sabor dulce lo puedo obtener usando edulcorantes y simplemente estoy colocando una información engañosa y se convierte en un fraude alimentario. Los dos son productos alimenticios. ¿Es válido? Sí. Hay una película, se las recomiendo, está en estas plataformas Netflix, también está en YouTube, que se llama El Boss, el jefe. Y es muy interesante, es una película latinoamericana, argentina, y es interesante, quitemos la trama psicológica o dramática que puede haber, que no es mi especialidad, pero vamos a la primera parte, porque esta trama es de un carnicero, ¿sí? Y todas las malas prácticas que ocurre desde lavar la carne con hipoclorito de sodio, con lejía, desde adicionarle bisulfito para lograr color rojizo, de cómo se mezclan carnes al momento de moler las carnes en descomposición, cómo se raspan adicionándoles sustancias cloradas para raspar la grasa y convertir una grasa amarilla, que es un síntoma de que empieza una alteración en el producto para volverla blanca. Entonces todos estos temas son importantes. Y empieza esta película porque la trama parte desde una carnicería. Muy interesante ver cómo, si bien es cierto, no es el objetivo de la película hablar sobre los temas de intoxicaciones que pudiesen ocasionar estos temas, sí hablan todos los temas de adulteraciones que ocurren. ¿Sí? Se las recomiendo. Está bastante buena. Y es importante poder ver cómo esto ocurre. Y sin querer el objetivo de esa película, definitivamente toca estos temas. ¿Qué tipos de adulteraciones muy comunes se han venido utilizando en los últimos tiempos? Y en los últimos tiempos hemos tenido adulteraciones en jugos de fruta, por ejemplo, ¿sí? Que se han detectado. Se añaden edulcorantes o colorantes para simular el color original de la fruta. Yo puedo adicionar un edulcorante a un jugo de fruta y si lo quiero adicionar tengo que indicarlo en la etiqueta y tengo que estar de acuerdo si mi normativa me lo permite, ¿sí? Hay colorantes que sí se pueden utilizar como los naturales, que sirven, por ejemplo, los carotenos, para repotenciar el color perdido en un tratamiento térmico, pero eso está permitido. Pero lo que no puedo adicionar, por ejemplo, es un colorante rojo, porque el jugo lo diluí demasiado, que no se debiese hacer, los jugos en teoría no debiesen tener estas diluciones, y estoy adulterando un color, simulando un color que lo perdí. ¿Sí? Entonces es importante tener eso claro. El aceite de oliva, también se encontraron, se suelen mezclar con aceites vegetales, como aceite de girasol, y digo que es de oliva. Especias que se sustituyen con otras o se adicionan otras especias. Claro, en la pimienta, en los cominos, en el azafrán, ¿sí? Como se han encontrado presencia de colorantes. Café, se han encontrado presencias de tierra, acerrín o ingredientes molidos que simulan esas características similares. Miel, cuando se le añade azúcar o edulcorante como el jarabe de maíz de alta fructosa. Bueno, y lo que habíamos comentado que en base de la Edad Media, ¿no? La dilución de la leche o mezclas o adicionar incluso mayor cantidad de agua en una leche evaporada cuando la tengo que reconstituir, que no es para decir que alcanza para más y esto no está bien, ¿sí? Entonces es importante tener claro todos los diferentes tipos de adulteración. Hemos visto bebidas alcohólicas con alcohol metílico, se viene en la época de pavos, adición en salmuera para ganar pesos, adición de carne de quino, que es permitida a un nivel, ¿sí? La norma lo permite como carne industrial, pero no puedo decir que es 100% carne de res cuando definitivamente es 100% carne de quino. Entonces esto es importante y lo tenemos que tener claro porque son tipos de adulteraciones que ocurren. Y a raíz de todo esto, que es lo que veníamos conversando, así como pueden haber temas que simplemente es sustitución de una materia prima por otro, igual es un engaño, también pueden haber estas sustituciones con aquellos ingredientes o insumos que pueden acarrear un tema de salud pública. Y entonces, dependiendo de cuál va a ser el fraude alimentario, se puede convertir en un riesgo alto para la salud de los consumidores. Entonces es importante que las autoridades garanticen esa inocuidad, calidad y autenticidad de los productos alimentarios. A raíz de todos estos eventos que hemos estado conversando, salieron planes. Salieron el famoso plan Food Defense o Defensa Alimentaria. ¿Qué es un Food Defense? Es un conjunto de esfuerzos que permiten prevenir una contaminación intencional de alimentos, ya sean por agentes biológicos, químicos, físicos o radiológicos. El famoso sabotaje alimentario, que incluso puede ocurrir. Acuérdense que la primera
palabra o frase del Food Defense es el first employee, primero el empleador. ¿Y por qué es importante esto? Porque tenemos que generar cultura de inocuidad. Y esto es un trabajo, espero prontamente hablar con ustedes sobre cultura e inocuidad. ¿Cómo queremos llegar? ¿Cómo queremos que esta cultura forme parte de nuestro chip? Y sobre todo los que trabajamos con alimentos. Y a partir de la implementación de estos planes de defensa, también es muy probable poder reducir los riesgos de fraudes y adulteraciones. Esta frase holística que viene incluso en el Códex Alimentario, un control de la calidad de la granja a la mesa. Y es porque la contaminación puede ocurrir en cualquier fase de la cadena. Cultivos, ¿sí? Crianza, plantas de producción, distribución, almacenaje, puntos de venta, transporte, etc. Puede ocurrir incluso un ataque. Ya hemos visto una contaminación interna, un ataque en cualquier punto de la cadena y puede causar daños masivos a un número significativo de personas y por supuesto causar un gran daño. Vamos a ver durante la presentación de algunos casos que han ocurrido. Y entonces, ¿cuáles son los 3 objetivos principales del Food Defense? Prevención, y ahí van todas las medidas que tienen que implementarse en las industrias para evitar estos temas. Capacidad de respuesta, qué tan rápido somos de reaccionar, tenemos los historiales, conocemos a los proveedores, tenemos las hojas de producción, sabemos que se está elaborando y por supuesto la rápida recuperación de la confianza en la cadena alimenticia. Y esto significa el aval, el respaldo. A nadie, y ahora que están tan de moda los temas de las redes sociales, es muy fácil tirarse abajo la reputación de una empresa. Los incidentes no se deben castigar, porque un incidente puede ocurrir, significa como un fallo en el control establecido. Lo que sí es que hay que evaluar y con doble clic es la reincidencia. ¿Y qué significa la reincidencia? Lo hemos comentado en algunos foros. Es tener el mismo problema en un lapso muy cercano de tiempo y eso significa que esas acciones correctivas planteadas no estuvieron bien definidas. No se llegó a la causa raíz del problema. Y para hacer esta esfera de acción de Food Defense, hay como que 5 puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, first employee, empleados. Y hay que evaluar cómo va nuestro clima laboral. Y miren, cuando hemos hablado de HACCP se involucra mucho en los temas de inocuidad del alimento, pero deja un poco de lado la parte de gestión humana. Y acá las áreas de gestión humana, de recursos humanos, el tema de saber cómo está ese ámbito laboral es importante. Y si lo manejan sistemas como VRC, estos planes de defensa alimentaria, es muy importante saber cómo está el clima laboral en nuestra empresa. Porque pueden haber empleados descontentos que lamentablemente quisieran cometer estos temas de sabotaje. Terrorismo internacional, vamos a ver algunos ejemplos que han ocurrido. Adulteraciones económicas. Y esto es lo más común, creo. El objetivo de obtener una ganancia dando un producto de menor calidad haciéndolo pasar por uno de óptima calidad o de mejor calidad. Terrorismos internos. Y por supuesto, la falsificación. Tan comentado en nuestros medios. Y vemos hoy, cuando hablamos de falsificación, pensamos que solamente estás en lo non-food, es decir, lo no alimentario, zapatillas, ropa, no sé, CDs, electrodomésticos. No, también hay falsificación en alimentos. Básicamente en etiquetados. ¿Qué casos de contaminación internacional hemos tenido? Bueno, vamos a hablar de los más conocidos, así brevemente, porque aparte los podemos encontrar en cualquier plataforma virtual. 120 enfermos en 16 restaurantes por consumos de fideos envenenados en China en el 2001. Cadena de restaurantes cerraron 28 locales tras envenenamiento de ensaladas, sopas y salsas en el 2006 en Australia. ¿Sí? 2007, la policía informó que el envenenamiento por alimentos de 203 pacientes en un hospital fue un acto intencional. Grupos de terroristas árabes inyectaron mercurio en naranjas provenientes de Israel desde el año 78. Uvas con cianuro de nuestro país vecino en Chile, que es uno de los grandes, o mejor dicho, el primer exportador de uva a nivel mundial. Leche contaminada con melamina en China. Y no solamente estábamos hablando de la leche esto no ocasionó solamente enfermedades, ocasionó muertes, sino los productos derivados. Miren esta foto que hacemos del ICA. El ICA es la Agencia de Cooperación Alimentaria en toda Latinoamérica. La primera, vemos un agua turbia, ¿verdad? Y es un agua con la que van a preparar una sopa, un agua de lavado, sucia. Un empleado parado sobre la ensalada que van a servir en un food fast reconocido. Una empleada lamiendo un plato que va a ser servido. Este es en una gran pastelería francesa
él se estaba dando un baño en la leche con la cual le iba a preparar los productos. Y por supuesto, una práctica completamente antihigiénica que lo vemos, un operario metiéndose un manipulador de alimentos, los dedos en la nariz y después tocando el alimento. ¿Sí? ¿Y qué es lo que buscan? Y encima lo colgaron en las redes para ir en contra de la reputación, la falta de controles. Y ahí vemos cultura. Si queremos implementar cultura, el primer objetivo es sensibilizar, concientizar y luego entrenar a las personas. Pero si no logramos esta primera etapa de sensibilización, no logramos nada. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Y en el trabajo definitivamente si yo me siento y hablo, ok, puedo tener llegado. Pero si logramos poder conocer qué es lo que queremos lograr, cuáles son nuestros objetivos, ahí vamos a tener el punto de partida muy importante. Entonces, ¿qué se convierte este plan de Food Defense? No debe ser simplemente un plan escrito, si bien es cierto, el plan de defensa alimentario es un documento. Este debe ser un documento donde tengan actividades que se van a implementar para controlar o reducir un potencial de ocurrencia de cualquier evento de contaminación intencional. Incluir controles en los diferentes aspectos, ya sea personal, instalaciones, procesos, almacenamiento, lo mismo que controlamos en cualquier plan. O sea, no es algo adicional, es algo que se va a complementar. Y por supuesto, tener análisis de vulnerabilidad, tanto de las materias primas, ingredientes, como de los procesos. Identificación de puntos críticos, estrategias de mitigación, reevaluaciones y las auditorías. Y acá cuando queremos ver la auditoría al 100% todo, no dejamos de lado esto. Y quizás creo que este es uno de los temas que van saliendo. ¿Ya? Los temas de auditorías significa hacer una toma aleatoria. La auditoría es un muestreo, es un proceso de verificación. Y esto es importante que quede claro. ¿Por qué preparar un plan de Food Defense? Porque me minimiza la posibilidad de contaminación, mitiga estos riesgos, previene que obviamente la población sea afectada, porque si sale del control de la industria están expuestos todos, y todos nosotros, independientemente de dónde trabajamos, somos consumidores. Previene que la marca pierda credibilidad, y este es un tema reputacional. ¿Sí? Aumenta la preparación ante una crisis. ¿Por qué? Porque estamos súper alertas que si hay un tema, se puede hacer los famosos simulacros de retiro o hacer un retiro real cuando ocurre una crisis alimentaria. ¿Sí? Entonces es importante tener procesos documentados, ejercitados, mejora la habilidad de poder responder rápidamente, mejora los estándares de calidad de los productos, y porque poco a poco las empresas buscan cómo estar más protegidas, y poco a poco es importante saber cómo se pueden sensibilizar para tener un plan de defensa alimentaria. ¿Y quiénes son las partes interesadas o cuáles son las partes interesadas en un Food Defense? Todos. Entonces tenemos instituciones de salud, agricultura, las partes de pesca, policía, las fuerzas, todos. Cuando hay un tema de intoxicación o hay un tema de enfermedades, todos estamos, los organismos internacionales. Es importante esto. Por supuesto, la industria de alimentos, y no dejemos de lado la academia, que es la encargada de trabajar en conjunto. Yo escuchaba hace poco al mensaje del nuevo presidente, decía, tenemos, y qué bueno porque él es profesor, tenemos que apostar por educación. Y este es uno de los objetivos de este canal, tenemos que apostar por educación. Y la academia no puede estar de lado en estos temas tan importantes, que creo que falta mucha investigación en nuestro país. Y acá les ponemos una matriz que creo que va a ser de mucho interés para ustedes y de aplicación, donde están las diferentes actividades para la protección y defensa del sistema alimentario. Prevención, protección, mitigación, respuesta y recuperación. Y debajo de cada una de ellas están como que las actividades que hay que realizar. Prevención, evitar que esto ocurra. Capacitación, programación, políticas que pueden tener las empresas, control y verificación de los empleados, investigación sobre las medidas preventivas para evaluar su eficiencia y eficacia, inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia estamos hablando solamente del emocional de las personas, sino en los temas de aplicación, ¿sí? Un business intelligence para poder saber cómo hacemos cerrar eso en el negocio. Y por supuesto, algo tan importante como la gestión y verificación de proveedores. Protección y análisis de los riesgos, monitoreos, inspección, investigación de cada uno de los peligros, difusión de las diferentes amenazas en las que puedan estar inmersos, y que es importante que los operarios y los trabajadores lo conozcan. Programas de visitas y ejercicios de retiro de alimentos, ejercicios de auditoría, es importante que se puedan realizar. Mitigaciones, los temas de rastreabilidad,
las tomas de decisión es importante el análisis causa-raíz, cómo estamos preparados para un plan de respuesta ante operativos, la parte epidemiológica y modelos. Y acá en epidemiología, el Ministerio de Salud cuenta con una dirección de epidemiología. Y creo que los temas de ETAs es un clamor que hacemos hace varios años de poder saber cómo va, qué enfermedades, por ejemplo, son las de mayor ocurrencia, qué regiones, qué tipos de alimentos. Y acá hay un trabajo que hacer, que creo que sí se hace, existe el beta, que yo creo que la información está, hay una forma quizás de sistematizarlo. Respuestas hacia un manejo de emergencias, la comunicación de los riesgos, descontaminación y eliminación de contaminantes. Y por supuesto los temas de recuperación, que tienen que ver con la investigación de haber habido un caso de retiro, cómo se hace esta comunicación de riesgo. Lo peor que puede haber en una comunicación de riesgos es generar alertas innecesarias en la población. Y ahí son las autoridades las primeras que tienen que dar las pautas reales. Las aprobaciones de cómo tienen que ser las operaciones y por supuesto aprendizajes y acciones correctivas. Y estas acciones correctivas deben ir a determinar, ¿sí?, la causa raíz del problema para evitar una reincidencia. Y entonces esta matriz es una matriz que la tienen los planes de defensa alimentario implementados por la SANGO, la Agencia Sanitaria de la Comunidad Europea. Creo que va a ser de mucho interés para cada uno de ustedes y que las puedan implementar, adoptar o adaptar para los diferentes planes de gestión que vienen implementando. Bueno, espero que este tema que hemos tocado hoy sobre fraude alimentario o adulteraciones en alimentos les sirva a muchos de ustedes para saber qué mecanismo de defensa, qué programas de gestión implementar en cada una de sus empresas, en los negocios que tienen. Y si no, algo tan sencillo, la inocuidad no es un tema solo de industria, la inocuidad es un tema transversal. El país ha pasado por momentos muy difíciles y creo que es el momento y esta nueva generación que nos pide generar cambios y ojalá que la política de inocuidad de los alimentos prontamente la tengamos en nuestro país. Quizás en este gobierno que ya es un gobierno de transición, que le queda muy poco tiempo para hacer gestión, y sí sea una de las prioridades en el gobierno entrante. La inocuidad de alimentos es un fin esencial de salud pública y no me cansaré de decirlo. Y temas tan importantes como estos no pueden dejar de tocarse y que simplemente se conviertan en reportes periodísticos de malas prácticas, sino que deben formar parte de la educación que tenemos que dar en nuestro país a todo nivel. Es importante que esto se empiece a inculcar desde pequeñitos y sepamos reconocer qué importante, ya lo tenemos en varios temas y cursos como el etiquetado de alimentos, programas de buenas prácticas, HACCP, los temas normativos, ¿sí?, que forman parte de este canal, que los invito a que se sigan suscribiendo. Cada vez vamos ampliando más la red y esto me emociona mucho y nos emociona a nosotros como empresa, porque cada vez ayudamos a que el tema de inocuidad esté y forme parte de nuestra cultura. ¿Qué es cultura? Generar hábitos, y el tema de inocuidad es salud. Por lo tanto, es importante que este hábito esté dentro del chip de cada uno de nosotros. Así que espero que le den like al video, se sigan suscribiendo al canal y esta charla siga siendo de interés para cada uno de ustedes. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.